Es fascinante entrar a meditar en la palabra de Dios. Y me he detenido por ya varias semanas por ahí en los capítulos 13, 14, 15 de Lucas en la clase, como también hoy en esta mañana meditar en ello. Y en la clase veíamos precisamente que no podemos nosotros en realidad estar gozosos sino en el gozo del Señor, en la misión, en la causa de Cristo, que dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Hay un énfasis ahí. Pero en el capítulo 13, que quiero basar hoy esta clase, este mensaje, tiene que ver con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que nosotros con frecuencia lo vemos incorrectamente. Hay diferentes formas de verlo incorrectamente. No voy a enfatizar ese punto. Voy a enfatizar el resultado de cuando nosotros nos ligamos en el arrepentimiento y cómo Dios espera que esto suceda. Hay una historia de un vecino que está pasando por una crisis. Y el niño de los vecinos de este señor en crisis llega y le dice, bien seguro de sí mismo, le dice: mami, el vecino no se le va a ir esa crisis. Dios no le va a quitar ese problema. Y la mamá le dice: ¿por qué, mijo? ¿Por qué estás seguro de eso? Sí, les está orando. Está orando, dice, pero solamente tiene una rodilla doblada, la otra no. Y refleja en cierta forma quizás lo que es este mensaje. El mensaje a medias no es completo. La transformación a medias no es completa. El arrepentimiento a medias no es completo. Y entonces necesitamos nosotros entender ese mensaje completo. En el capítulo 12 de este libro de Lucas, Evangelio de Lucas, Cristo da un énfasis, dice: yo no he venido a traer paz. Yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer en realidad contienda entre el Padre, la Madre, el Hijo, y da un discurso sobre ese punto. Y da otro, y dice: yo admiro que ustedes pueden ver al cielo y dice, ¿va a llover o no va a llover? Porque podían determinar por las nubes y el término de nubes que veían. Hay gente que sabe leer con mucha precisión, y en aquellos tiempos que, bueno, no tenían la ciencia, los aparatos de nuestro tiempo, ¿no? Pero podían decir si va a llover o no va a llover. Algo similar como mi padre, que no usaba reloj, y usted llegaba por ahí a las 3 de la tarde, si usted sabe la hora, y le decía, ¿qué hora es? Y él veía su sombra, son las 3 de la tarde. Y luego venía alguien con reloj y decía, es cierto. Y entonces se aprende a medir de acuerdo a cómo uno vive las circunstancias. Y Cristo dice, ustedes saben leer si va a haber lluvia o no va a haber lluvia, pero no saben leer, no pueden ver el tiempo, las circunstancias en que estamos viviendo. Y ese es el mensaje que en realidad corresponde también para nosotros. Necesitamos nosotros ver en qué lado estamos. Solo mencioné el capítulo 12 y luego en el capítulo 13, en realidad empieza una contienda contra Cristo. Se le critica por sanar en sábado. Y entonces Cristo trata con estos puntos y luego Él exclama y dice, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a la gente que te es enviada, matas a los profetas! Y este es el punto de Cristo, no saben leer lo que está por suceder. Bueno, ¿cómo vamos a transitar esta vida si no leemos bien lo que está por suceder? Aquí está lo que voy a tratar aquí en esto. Son dos historias.
Dos historias reales que habían sucedido y una parábola. Son las dos historias vienen aquí y luego veremos lo que es la parábola. Dice, en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que estos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces se puede ver, hermano, cómo hay una justificación y es nuestra tendencia a pensar aún hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando viene un tornado por allá en New Orleans y se llevó unos bares y se llevó lugares ahí de concentraciones de pecadores y decimos, Dios castigó ese lugar. ¿Sabemos nosotros? Bueno, puede ser que se llevó a ese lugar, pero también se llevó al vecino cerca de este lugar, que puede ser un maestro de Biblia en los domingos. Entonces, ¿cómo podemos separar uno del otro? No es posible, ¿cierto? Ahora, si nosotros vemos lo que sucede en los terremotos, en los tornados, en los huracanes, en inundaciones, etcétera, podemos ver cómo hay destrucciones masivas. Hace poco estábamos viendo toda la gente que murió allá en Guatemala. Ahorita mismo estamos hablando de esos niños que están allá atrapados. Bueno, ¿qué han hecho esos niños para merecer eso? No podemos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, podemos ver un círculo grande. Ese círculo grande se dan muchas veces que Dios sí envía un castigo. Lo vemos bíblicamente que sucede. Pero el problema es que nosotros no sabemos. Entonces no podemos nosotros decir, oh, esos son más pecadores y es porque Dios les envió ese castigo. No, el mensaje de Cristo es, no te corresponde a ti juzgar eso. No te corresponde, es más, lo que a ti te corresponde es arrepentirte. Porque si no te arrepientes, vas a sufrir. Igual que ellos. ¿Y qué implica esto de igual que ellos? Entonces aquí vienen unos puntos, hermanos, interesantes. Por ejemplo, el caso de Pilato, que manda soldados a asesinar a unos galileos que estaban ofreciendo sacrificio. Ofrecían sacrificio en el templo y usted puede ver lo profano, el sacrilegio, el asesinato. Todo esto sucede en el lugar santo. Y entonces todos los judíos dicen, ay, que estos galileos deben de haber sido unos grandes pecadores para que eso les haya sucedido. Y esta mentalidad es la que sucede. Es más, usted como padre a veces quizás le puede decir a su hijo, Dios te está castigando porque te portas mal. Y puede ser, pero usted no sabe. No lo sabe, porque en este círculo grande se da precisamente el castigo de Dios y se da también algo que tiene que ver como resultado de su vida que lleva de pecado o santidad. Y entonces puede ser protegido por Dios. Entonces note lo que sucede. Pilato es un villano, es uno de esos gobernantes que usted no quiere tener en su país. Piense en lo que está sucediendo en ese tiempo. Pregúntele a un venezolano, ¿cómo está Venezuela? Yo estoy dando clases a unos 40 estudiantes y varios son precisamente de Venezuela. Y los venezolanos están diciendo, esto no se aguanta más. Pero siguen viviendo. Y obvio que hay gente que ha sido afectada mayor y muere. Pregúntele usted ahorita a un nicaragüense, de los que viven allá en Nicaragua. Y están diciendo, Nicaragua no se soporta, no aguantamos a Ortega.
Maduro, Ortega deben de salir y quieren asesinarlo, quieren sacarlo, ¿cierto? Hay esa gente villana, fuerte, que echa a perder totalmente un país, en el caso de estos países como Venezuela, un país riquísimo, muy rico ese país, y está precisamente en circunstancias muy penosas. Es una realidad. Pero ¿qué podemos decir? Es que los venezolanos son tan malvados que Dios les mandó a ese tipo para que los castigue. No podemos justificar nosotros nuestra acción y decir, ya, se lo merecen. Bueno, este es el punto que Cristo está tratando. No es ese el caso. Nosotros vemos ahorita y en nuestro contexto podemos ver mucho sufrimiento. La separación de niños, lo que está sucediendo con el presidente presente, que no es algo nuevo, por cierto. Eso comenzó en la era de Obama, en el 2014, la separación de niños. Pero, ¿quién lo hace bien notorio? El señor Trump. ¿Sí? Él tiene voz fuerte y entonces se escucha fuerte por todos lados. Pero vea usted las noticias. Desde 2014 está sucediendo esto. De la separación precisamente de padres y niños. Pero es bien notorio hoy. ¿Por qué? Porque quiere infundir miedo, temor. Esa es la meta. Pero no es algo nuevo. No es algo nuevo. Y luego vienen las noticias, le dan más énfasis y entonces uno dice, oh, esto no lo habíamos visto. Sí, ya ha existido por 4 años. Ya lo hemos tenido. El punto que aquí precisamente Cristo está dando es, dice, no crean que ustedes son mejores que esos galileos, no crean que son mejores, el otro acontecimiento natural, que le cae un derrumbe sobre 18 personas y murieron. Sí está viendo los dos casos. Uno es por un acto de una persona y el otro es de forma natural. Entonces, por un lado podemos decir, a estos galileos los destruyó Pilato. Y a estos otros los destruyó Dios directamente. Nuestra forma de juzgar. Y Cristo nos quiere quitar esa mentalidad. Y nos quiere decir, no, si tú no te arrepientes, vas a perecer igual que ellos. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo procesar todo esto que Cristo nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que hay en el fondo, el trasfondo de todo esto? Bueno, viene Él enseguida y nos narra una parábola. Y la parábola dice lo siguiente. Déjeme quizás cubrir aquí unos puntos y luego entramos a la parábola. Dice, no hay nadie sin pecado. ¿Qué es lo que sabemos del pecado? Todos necesitamos arrepentimiento. Es fascinante, hermano, cómo nosotros a veces creamos nuestras propias creencias y fórmulas. Si me porto bien, no hay problema. Bueno, yo le preguntaba a una persona, si te portas bien, pero ¿qué de todos los pecados que ya cometiste? Asumiendo que de aquí en adelante no cometes un pecado más, pero ¿qué de todos los que cometiste? Entonces la persona dice, oh, Dios se va a olvidar de ellos. Bueno, no es posible que se olvide de ellos, porque el pecado es precisamente como una mancha. Vea usted una mancha en algo blanco. ¿Y se puede usted olvidar de la mancha? Pero la mancha no se va. Cuando usted regresa a verlo, ahí está, presente. No se va, está presente. El pecado no puede irse. Pero hay una solución. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete y entonces podrás ser. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no es justo ni siquiera uno. No es posible que una persona pueda decir, no, yo me porto bien, yo no soy tan malo como el vecino, yo no hago lo que hace mi patrón, yo no hago lo que hace mi compañero de trabajo. Tal vez. Ya eres diferente, pero eres sin pecado. Cristo dice, no hay justo ni siquiera uno. No es posible. No puedes justificarte. Entonces,
Cristo nos invita a quitar esta mentalidad de la autojustificación, porque ese es el contexto de lo que se está dando aquí, que Cristo se junta con los pecadores y por lo tanto no puede ser un buen maestro porque no se separa del pecado. Y Cristo dice, no, todos son pecadores, no hay justo, ni siquiera uno. Tu arrepentimiento no es un evento, hermano. Por lo tanto, esto es lo que nosotros como iglesia necesitamos entender. Es una vida reconociendo lo malo y pidiendo perdón. Piensa en eso, hermano. Tú te levantas cada día y dices, Señor, yo quiero vivir una vida consagrada a ti. Y lo primero que sucede al salir al trabajo es que alguien te provocó a enojarte. ¿Qué haces? Si en ese momento tú puedes controlarte y orar a Dios y pedir por esa persona, no pecaste. Pero en el momento que entra tu mentalidad y dices, oh, este hombre es... Y dice que es. Y la persona no lo escuchó, no te escuchó. Y usted dice, bueno, qué bien que no me escuchó, pero ya pecaste. Ya el pensamiento te llevó al pecado. Y eso es lo que Cristo dice. Si tú no lo haces, no cometes así la acción, pero lo piensas, es como si ya lo hiciste. ¿Y cuántos somos culpables de pensamiento? Solamente piense, ay, si supiera el vecino todo lo que pienso de él, ¿no? Pobre vecino. Y entonces, ¿quién sí sabe todo lo que tú piensas? Dios. Y por eso viene el punto, dice, si no te arrepientes, no puedes tú entrar en esa relación precisamente que Dios te requiere, porque el cambio, hermanos, el arrepentimiento tiene que ver con el corazón, y ahorita voy a hablar un poquito más de ello. El tercer punto aquí, de tu salvación, es una vida de ocuparse en ella. Note el versículo, bello versículo. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué deben hacer? Ocuparse en su salvación con temor y temblor. Imagínense a todos ustedes, hermanos, cristianos. ¿Amén? ¿Cristianos? Amén. Sí, ok. Usted sale todos los días. ¿Y cómo va a salir entonces para ocuparse en la salvación? Ocuparse con temor y temblor. Una vez que cruzaba en West Monroe, Luisiana, un amigo quería llevarme a un restaurante en donde trabajaba una persona morena, de color negro. Y este hombre, ya ahí cerca de sus 100 años, había trabajado desde que era esclavo en ese mismo lugar. Y luego hubo la liberación y él siguió trabajando ahí. Y entonces mucha gente no va a comer ahí por la comida, sino por ver a este señor. Y entonces, exactamente, mi amigo pidió que él nos atendiese. Y nosotros, hermano, veíamos a este hombre traer la comida y traía los platos. Y usted lo podía ver. Y literalmente se lo tiraba. No podía ponerlo, lo tiraba. Ya avanzadísimo de edad. Y era un caso histórico. Este hombre fue esclavo. Era esclavo. Llega el momento de la liberación y alguien tiene que soltarlo, pero el hombre dice, voy a seguir trabajando aquí. Fascinante la historia, pero ¿cuál es el punto, hermano? Que cuando usted ve lo que el texto está diciendo, dice, te vas a ocupar en tu salvación con temor y así salimos todos los días a trabajar, ¿cierto?
No porque tiene Parkinson, ¿no? Sino porque usted teme. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, así debes de pensar en la salvación. Es tan importante que no puedes descuidarla y debes de tener un temor y debes de trabajar continuamente ocupándote en ello porque la puedes perder. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Un gran énfasis de lo que es precisamente buscar a Dios. ¿Qué es pues arrepentimiento? Hermanos, arrepentimiento es lo que convence a Dios. Sin todo este contexto, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos están criticando a Jesús. Dice, este sana en día de reposo, este se junta con pecadores. Y entonces ellos se justifican y dicen, nosotros no somos eso. Y entonces Cristo dice, no crean que ustedes se van a escapar. Pero hay otro contexto interesante. Algunos creen que Lucas escribe el Evangelio de Lucas después de la destrucción de Jerusalén. Y otros lo ponen ahí como por el lado año 68, que podía ser 2 años antes en que Dios destruye Jerusalén. Y entonces Lucas está diciendo, ¿saben qué? Lo que Cristo dijo tiene que ver. Pero note esto. ¿Usted sabe qué sucedió en el año 70? El general Tito, romano, entró y destruyó todo Jerusalén. Y se cumplieron las palabras de Cristo cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Es cuando Cristo habla y dice, el que esté afuera de Jerusalén, no entre a Jerusalén. Y el que pueda salir y huir, huya. Sálgase. Aunque muchas personas lo relacionan esto como algo futuro, sucedió en el año 70 y se refería a eso. Entonces, Lucas está tratando de refrescar la mente de su audiencia y decirle, Cristo dijo esto, y si ya aconteció, Cristo lo dijo, que si no se arrepentían, iban a morir igual que los galileos, igual que los 18. No hay escapatoria, pero si algo va a suceder, igual. Pero el punto es este, hermano. Dígame esto. ¿Mueren los cristianos cuando hay un huracán? ¿Mueren los cristianos cuando hay un terremoto? ¿Mueren los cristianos cuando hay un tornado? Mueren. No es que escogido. Sin embargo, yo sé que Dios tiene cuidado de nosotros. Y usted puede precisamente evadir sobre todo muchas cosas. Vea a un joven, una persona, un adulto que va manejando ebrio. Puede causar un accidente y puede ser fatal. ¿Qué es lo que ve usted dentro de este circo grande? Que se puede ser Dios, que puede ser simplemente la naturaleza, que puede ser en el círculo pequeño la acción de la persona. ¿Y cuál es el caso? Que Cristo nos está diciendo, no puedes justificarte. Hay una sola forma que tú puedes llegar a Dios. Y eso es arrepentirse. ¿Pero qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, hermano, es tu corazón entregado a Dios. Es tu corazón contrito y humillado que lleva precisamente a la persona a estar bien con Dios. Vamos a ver aquí lo que sigue. Entonces, enseguida, después de eso, les contó esta parábola. Dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Poco, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. So, déjeme ponerle algo de contexto de la ley, para entender mejor este punto. ¿Sabía usted que los que plantaban uvas, manzanas, lo que fuese, frutas de allá en la tierra de Canaán, no podían comerlas las primeras 4 cosechas? En Levíticos, usted puede leer esto en Levíticos 19, no las podían comer.
los primeros 3 años era llamado fruto incircunciso. Y por lo tanto, esa fruta simplemente tenía que caer y perderse. Que del 4º año tampoco lo podía comer, porque el 4º año era santificado a Dios. ¿Cuándo lo podía comer? En el 5º. Y es fascinante esto, hermano. Cómo nosotros quizás, posiblemente, pagamos las consecuencias. Porque hoy no solamente nos comemos el primer fruto, lo aceleramos para que salga pronto. Hacemos crecer el pollo en un mes. Y usted ve ese pollo con esa enorme pechuga que parece pavo. Lo inflaron, lo hicieron grande. Entonces nosotros vamos exactamente en contra de las leyes de Dios en cuanto a lo que es la naturaleza. Por lo tanto, cuando usted lee este caso de la parábola, dice, bueno, ¿qué tiene que ver 3 años? Bueno, porque el hombre está esperando, ¿no? Que dé el primer año, el segundo año, el tercer año, porque es fruto que tiene que pasar para luego que viene el 4º y debe santificarlo, pero no ha dado nada. Y entonces viene el dueño de esta higuera, de esa planta, y le dice al viñador, versículo 7, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. Córtala. Y ya ocupó 3 años y no ha dado fruto. Y si es el caso de los 3 años de espera, pues ahora tiene que esperar 3 años más. Todavía si empezase a dar el siguiente año. Entonces le dice, córtala. Córtala. Pero no se pierda el mensaje aquí, hermano. Dice, ¿para qué ha de ocupar terreno? Hermano, si usted lo ve de esta manera, es como cristiano inactivo. No está haciendo nada, mejor me lo llevo de una vez. Y en el momento que se enferma la persona inactiva, dice, por favor, ore por mí, porque creo que ahora sí me lleva el Señor. Pero vea lo que hace el viñador. El viñador lo piensa y le dice, Señor, le contestó el viñador, déjala todavía. Déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Entonces ya usted puede ver a la persona ahí, rogando, intercediendo por la higuera. ¿Y quién es la higuera? Ese pueblo rebelde de aquel tiempo de Cristo. El tiempo es diferente, pero las circunstancias, hermano, con el ser humano es igual. Sirves, produces o no produces. ¿Tiene sentido? Pero ¿qué es lo que hace el viñador? Déjala. Déjame trabajar. Déjame ponerle abono. Déjame limpiarla y traerle agua y ponerle abono. ¿Quiénes han trabajado en la agricultura, en árboles, en plantas, haciendo ese trabajo? Algunos de ustedes. Y yo estoy seguro que cuando usted piensa en abono, está pensando en abono que va y compra en Home Depot. Pero no había Home Depot en aquel tiempo, ¿verdad? No había Walmart. ¿Cuál era el abono? Estiércol. El trabajo sucio lo hace el viñador. Cristo descendió a estar con el ser humano y tuvo que soportar todo el mal olor del pecado. Dame un poco más de tiempo. Y eso es lo que está haciendo Dios. Y Pedro hace eco a ello y dice, Dios no retarda su venida, sino que es paciente, queriendo que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dios está esperando que la iglesia despierte, hable, predique, enseñe a otros del amor de Dios. Y entonces el viñador intercede diciendo, así tal vez, en adelante de fruto, si no, córtala. Si muchas veces nosotros vemos el trabajo como en vano,
Como decía la hermana Albertina en la clase. Bueno, es que yo le he hablado a mi gente y no quiere. Bueno, pues yo le digo, pues ya no le hable y no vaya a hablarle al que quiera. Eso es. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos más que abonar, ponerle agua, y ir, orar por las personas, ir y animar. Pero si no quieren, entonces, córtala. Córtalo así. ¿So qué está buscando Dios? Un fruto de arrepentimiento en el corazón de la persona. La persona arrepentida, hermano, la persona que vive procurando esa relación con Dios, nunca va a estar de una actitud de superior y justificándose. ¿Por qué? Porque está con temblor, con temor y temblor. ¿Sí está viendo la conexión de los dos? No creas que eres mejor. Mejor tiembla. Porque, ¿qué sabes si no te cae una torre más grande a ti? ¿Qué sabes si quizás Pilato desaparezca, pero venga otro peor? ¿Qué sabes que quizás tomes un avión y se estrelle? ¿Qué sabes que quizás venga un tornado y te levante completamente y nunca te encontremos? ¿Qué sabes si venga una enfermedad que te haga humillarte de tal manera que no te puedas recuperar? No sabemos. Y entonces Cristo está diciendo, arrepiéntete, una transformación de corazón. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? No es un suceso, no es un evento. Cuando usted empieza a creer en Cristo, cuando usted llega a pactar en Cristo, usted ha iniciado ese proceso de arrepentimiento, pero va a ser por el resto de su vida. ¿Por qué, hermano? Porque no hay justo, ni aún uno. Y algo que yo les predico aquí a ustedes, hermano, no te creas que tú eres mejor que los que están allá afuera, por razón de humildad. Aunque lo seas, no te veas superior. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y eso te va a llevar a ser paciente con las otras personas y quizás ser un viñador que vas a abrirle espacio para darle abono, para cuidar de esas personas. Este es el llamado, hermano, para que la gente pueda dar fruto. Fruto que pueda glorificar precisamente a Dios. No hay fruto en la higuera, la corto de una vez. El mensaje es la súplica, el interceder es no. Hermanos, un vistazo así rapidito. ¿A qué nos llama Dios? A ser embajadores. Así nos dice Pablo, que somos embajadores. Dice que somos reconciliadores. Dele un vistazo hacia el Antiguo Testamento. Cómo eso funcionaba. Dios vio a Sodoma y Gomorra que están corruptos, inmorales. Y entonces Dios dice a Abraham, voy a desaparecer a Sodoma y Gomorra. El hermano Tito nos predicaba el domingo pasado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Abraham? Empieza a interceder. Que si hay 45, que si hay 40, que si hay 30, 20, finalmente en 10. Y Dios dice, no destruyo a Sodoma y Gomorra. Si existen 10 personas justas. ¿Y qué está pensando ya Lot? Él quizás en su mente está diciendo, posiblemente Lot, su esposa y sus hijas están bien. Y sus maridos, o sus novios, sus prometidos. Y la palabra de Dios dice, no, si hay esa cantidad de personas, no los voy a destruir. ¿Qué está haciendo Abraham? Interceder por. ¿Sí lo ve? Y de ahí en adelante, hermano, usted puede ver toda la gente intercediendo por el que está perdido. ¿De quién es el turno hoy? ¿De interceder? Suyo y mío. Ese es un fruto, hermano, que Dios está buscando en la higuera, en ti. Está buscando que abras. Démosle un poco más de tiempo, dice, a la higuera,
puede ser que dé fruto. Puede ser que la hermana Albertina use las 2 rodillas de en adelante y ore profundamente por su familia y quizás dé fruto. Pero es todo lo que ella puede hacer. Poner el abono. ¿Sí? El fruto de un corazón arrepentido es algo que agrada a Dios. Porque a Dios no lo podemos engañar. Y hermano, el mejor arrepentimiento que tú puedes hacer es cuando estás a solas con Dios. Señor, la regué horriblemente esta semana. Le dije lo que no debía a la comadre, lo que sea. Al amigo y al compañero y al vecino y al patrón, no, ahora sí que les llovió esta semana de mi parte. Señor, te pido perdón y quiero, Señor, en realidad que los bendigas a ellos. ¿Qué estás haciendo, hermano, cuando haces esto? Le estás tocando el corazón a Dios. Y entonces dice, este es el arrepentimiento que espero de ti. ¿Cómo andamos? Yo sé que la calorcita ya nos tiene así como borrego muriéndose. Pero el llamado. Un corazón arrepentido. Este salmo, que es salmo de David en su arrepentimiento, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Ve a Pablo, dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y David dice: el corazón contrito y humillado agrada a Dios. Es el arrepentimiento. Cuando te presentas ante Dios, no te justifica, simplemente dices. En las oraciones, a veces yo escucho esas oraciones que también dicen: y si te hemos ofendido en pensamiento, en caso que la hayamos regado, sí, en vocabulario bien común. No, hermano. Dile, esos pensamientos que quizás no me di cuenta, ese juzgamiento que quizás tampoco lo analicé, esos pensamientos que no sabe mi hermano o el vecino o el compañero de trabajo, te pido perdón también por ellos. Ese es el corazón del cristiano que sí toca precisamente a Dios. Déjala un año más. Voy a cultivar. Voy a trabajar ahí para ver si puede dar fruto. Recuerden, hermanos, el punto al principio que les mencioné. El niño, no creo que al vecino Dios le va a quitar esa crisis que tiene. ¿Por qué, mijo? Es que no dobla las 2 rodillas. ¿Cuál puede ser la aplicación del punto? Si la persona no se humilla totalmente, todavía tiene problemas con Dios. Entonces, hermanos, yo les invito a buscar a Dios de corazón. No nos justifiquemos. Si bien podemos andar mejor que el vecino que está en el mundo del malvado, de aquel que hace maldad directamente, no somos sin pecado. Porque para ser pecador solamente necesitas cometer un pecado. ¿Cierto? Y una vez que esa mancha está ahí, no se puede ir, a menos que pidas perdón, a menos que la sangre de Cristo te borre ese pecado. Sigamos a Cristo, hermano. Vamos a cantar aquí algo que nos ayude, hermanos, a pensar y a guardar nuestro corazón. El corazón, precisamente, hermano, es lo más preciado que tú puedes entregar en esta vida a Dios, porque lo agradas con Él o lo desagradas. Te arrepientes hacia Dios, lo agradas. Si tratas de justificarte, no te puede ayudar Dios. ¿Necesitas oración, hermano? Te invitamos. Responde a Dios.